Mucho se ha hablado en los últimos días acerca de cómo debería representarse Superman en el cine, de cuáles son los valores que hacen grande al personaje y cuáles deberían aparecer sí o sí en una nueva adaptación cinematográfica. Pero la respuesta a la pregunta de cuáles son los valores de Superman o cuáles le definen mejor puede tener una respuesta más complicada de la que pensamos en un principio, y es que un personaje con más de 80 años de historia ha cambiado muchas veces y ha ido evolucionando con el paso del tiempo, así que esos valores no siempre han sido los mismos, ni siempre hemos visto a Superman de la misma manera. El Superman de los primeros años, el que controlaban Jerry Siegel y Joe Shuster, era básicamente un justiciero social. Se trataba de un personaje que combatía las desigualdades que había en la sociedad y que se encargaba de compensarlas y muy a menudo castigar de forma bastante espectacular a aquellos que eran culpables de esas desigualdades. El valor predominante, por tanto, en esta primera encarnación era básicamente la justicia, una justicia que era fácilmente compartida por el lector y donde estaba muy claro quién era el bueno y quién era el malo. Cuando Jerry Siegel y Joe Shuster perdieron los derechos del personaje, este quedó en manos de DC Comics, que lo que tenía antes que ninguna otra cosa era una gallina de los huevos de oro que no quería alterar por nada del mundo. Por tanto, Superman se convirtió en un personaje cuyos valores se identificaban completamente con la sociedad bien pensante de la América de la posguerra. Era un personaje que siempre daba la razón a la autoridad y que tenía claro que el status quo era la mejor manera posible de que la sociedad quedara organizada. Por tanto, Superman nunca cuestionaba el status quo. Superman era un representante de la autoridad y no había ninguna disensión posible ante esa autoridad. Esta versión limpia y adoctrinadora del personaje se mantuvo hasta los años 70. En los años 70 aparece una nueva generación de autores que habían sido antes lectores y que quieren que los personajes evolucionen, se conviertan en algo más adulto y distinto de lo que habían sido hasta ese momento. Esa búsqueda de un contenido más adulto lleva a los autores a preguntarse ¿quién es Superman? ¿Qué es lo que le define? ¿Qué es lo que realmente le hace especial en relación con otros personajes? Historias como Debe haber un Superman, de Elliot S. Magin, o Si no existiera un Superman, de Marv Wolfman, se preocupan de dibujarnos un personaje en el que es mucho más importante cómo utiliza los poderes, si los utiliza correctamente o no, y la capacidad de inspiración que tiene con ellos, antes que cuánto poder bruto posee. La mejor versión de ese Superman de los años 70 acabó cristalizando en las películas de Christopher Reeve, donde acabamos teniendo un personaje muy seguro de sí mismo, donde tenía muy clara cuál era su brújula moral y que resultaba una inspiración a través del ejemplo. El Superman de Christopher Reeve no adoctrina, sino que inspira a los demás a través de sus acciones, tiene convicciones fuertes y una idea muy clara del bien y del mal, pero es ante todo un amigo que tiende la mano cuando más la necesitas. Esa capacidad de inspirar a través del ejemplo y de ser la mejor representación del bien que pueda existir es algo que se va a traspasar a los cómics y que van a tener las siguientes versiones de Superman durante por lo menos 20 años más. A partir de los años 2000, Superman se verá cuestionado más de una vez y la gente empezará a preguntarse por qué tiene que tener esos poderes, por qué deberíamos fiarnos de un personaje como él. Y empezamos a tener Supermanes que dudan de sí mismos, cuyas historias, cómics y películas nos muestran el camino que les lleva a ser ese Superman al que ya estábamos acostumbrados. Historias como Smallville, lo que durante más de 10 años hace un progreso para enseñarnos cómo es el personaje, cómo aprende, cómo llega a ser el que debe ser. O en historias como Superman Returns, donde el mundo se cuestiona si necesita o no un Superman. Estas ideas han venido desarrollándose en las versiones más modernas del personaje. Así, el Superman de Henry Cavill es un Superman que aprende, es un Superman que todavía está creciendo y está evolucionando en Man of Steel y donde está llamado a ser esa inspiración que algún día mirarán los hombres, pero es un punto de su carrera al que todavía no ha llegado, todavía está aprendiendo, todavía fracasa en sus cometidos y todavía no es esa versión perfecta capaz de inspirar a la humanidad. En Batman contra Superman lo encontramos siendo cuestionado por buena parte de esa humanidad, pero todas las dudas, tanto del público como de sí mismo, quedarán superadas cuando con su muerte en el último acto de la película deje demostrado que es una fuerza del bien absoluta y que sirve para inspirar a los demás. Ese Superman capaz de inspirar a otros héroes y a la humanidad entera es el que nos encontramos en la Liga de la Justicia, donde el personaje ya es un referente para todos. Para los villanos, ya que su presencia o su ausencia es lo que marca que sean capaces de venir o no a la Tierra, o para otros héroes, como por ejemplo Batman, que había sido su enemigo acérrimo, pero aquí es capaz de reunir a un grupo solo precisamente porque Superman le inspiró. Así que podría decirse que el Superman moderno es una especie de suma de todos estos anteriores. Es un personaje que representa para muchos un valor patriótico,
un valor del status quo de la sociedad, pero en realidad va mucho más allá, porque Superman es una fuerza inspiradora para otros héroes, para otros personajes y sobre todo para sus lectores y para sus autores. Superman representa la idea del bien por encima de cualquier otra consideración, por encima de cualquier egoísmo y por encima de cualquier ambición personal. Es una figura capaz de recordarnos lo mejor que tenemos en cada uno de nosotros y decirnos que la fuerza y el poder, si están bien empleados, son capaces de hacer nuestras vidas mucho mejores.